Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado, así que mira este video hasta el final. La policía recibió una llamada de un parque de casas rodantes en la cercana localidad de Clyde. Un residente había visto un Chevrolet negro desconocido estacionado en el lote, con las ventanas empañadas y sin rastro del conductor. El automóvil había estado allí durante algún tiempo, sin moverse. Cuando los agentes llegaron para investigar, determinaron rápidamente que el coche pertenecía a una mujer. Pero lo que encontraron dentro del vehículo fue impactante. El cuerpo sin vida de Heather Bogle fue hallado en el maletero de su propio coche. Estaba fuertemente apretada en el espacio, colocada de una manera que sugería que se había hecho un gran esfuerzo por ocultarla. El maletero estaba cerrado con llave. El coche en sí estaba perfectamente estacionado, como si quien lo hubiera dejado allí se hubiera preocupado por no atraer la atención. El estado del cuerpo de Heather generó inmediatamente preguntas. Heather había sido brutalmente golpeada. Su piel mostraba signos de traumatismo por objeto contundente. Sus uñas estaban cortadas de manera antinaturalmente corta. Su cabello había sido cortado de forma brusca. Y su cuerpo había sido limpiado, como si alguien hubiera intentado borrar pruebas para eliminar rastros de la escena. Había recibido 2 disparos, de una manera que sugería violencia calculada más que un arrebato de ira aleatoria. Queridos espectadores, tenemos las mejores historias de crímenes en nuestro canal. Para no perdérselas, asegúrense de suscribirse y, por favor, denle me gusta al video. En los tranquilos rincones del noroeste de Ohio, enclavados entre pequeños pueblos y extensos tramos de tierras de cultivo, los ritmos de la vida cotidiana avanzan a un paso constante, casi tranquilizador. Es un lugar donde todos parecen conocerse entre sí. Los vecinos saludan desde sus porches. El restaurante local siempre recuerda tu pedido y las historias viajan rápido, especialmente aquellas que comienzan con una tragedia. Pero antes de que el nombre de Heather Bogle se convirtiera en sinónimo de una de las investigaciones más perturbadoras de la historia reciente de Ohio, ella era simplemente conocida como una madre devota, una mujer trabajadora que intentaba construir un futuro mejor para sí misma y para su pequeña hija. Heather Bogle nació y creció en el condado de Sandusky, Ohio, una región donde las oportunidades son limitadas y la clase trabajadora constituye la columna vertebral de la sociedad. Desde joven, Heather era reconocida por su brillante sonrisa, su tranquila resistencia y su fuerte sentido de lealtad hacia las personas que le importaban. No era alguien que buscara atención o drama. Mantenía cerca a su círculo de seres queridos y centraba la mayor parte de su energía en su familia, especialmente en su hija Mackenzie. Ser madre soltera tenía sus desafíos, pero Heather asumió ese papel con un firme sentido de propósito. Su hija era el centro de su mundo. Cada decisión que tomaba, cada trabajo que aceptaba, cada noche en vela y cada madrugada que enfrentaba, todo lo hacía pensando en Mackenzie. Sus amigos a menudo la describían como alguien que nunca se rendía, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Ya fuera combinando turnos o lidiando con problemas personales, lo hacía todo con una determinación silenciosa. Hacia el final de sus 30, Heather comenzó a soñar con algo más para ella y para su hija. Recientemente había vuelto a la escuela para obtener un título en enfermería, un campo que se alineaba con su sentido de cuidado y responsabilidad. Buscaba estabilidad no solo financiera, sino también emocional. Tras años de turbulencias sentimentales y dificultades económicas, la enfermería le ofrecía una vía tangible hacia adelante, una oportunidad de darle a Mackenzie una vida que ella nunca había tenido. Para apoyar ese sueño, Heather trabajaba de noche en la planta de Whirlpool en la cercana localidad de Clyde, una de las empresas más grandes y uno de los principales empleadores de la región. El trabajo no era glamuroso. Se trataba de una labor dura y física en un entorno fabril, pero pagaba las facturas y, lo más importante, le permitía asistir a clases durante el día. Su vida se convirtió en una rutina cuidadosamente equilibrada. Trabajar de noche, cuidar de Mackenzie, ir a la escuela, estudiar cuando podía y dormir entre tanto. A pesar de las presiones diarias,
Heather nunca perdió su sentido del humor ni su capacidad de conectar con las personas. Era callada, pero tenía una profunda empatía por quienes la rodeaban. Amigos y colegas a menudo la describían como reservada pero reflexiva, con una mente aguda cuando se abría. No tenía tiempo para el drama y no buscaba ser popular. Heather era una persona sencilla, centrada en lo esencial: su hija, su educación, su futuro. Pero Heather tenía capas que no eran inmediatamente evidentes. Como muchas personas que intentan reconstruir sus vidas, había experimentado dolor, relaciones que no funcionaron, retrocesos emocionales, momentos de incertidumbre sobre el futuro. Algunos que la conocían de cerca dijeron que recientemente había salido de una relación romántica difícil. Aunque Heather no solía hablar de su vida personal, quienes la rodeaban percibían que estaba intentando distanciarse de personas que traían inestabilidad o conflicto a su mundo. Las redes sociales ofrecían una ventana a la mente de Heather. Su página de Facebook, como la de muchas madres recientes, estaba llena de fotos de su hija, frases alentadoras y alguna publicación ocasional que insinuaba la lucha bajo la superficie. Mensajes sobre empezar de nuevo, sobre no mirar atrás, sobre luchar por la vida que deseaba. Para un observador externo, esas publicaciones podían parecer reflexiones típicas, pero para quienes mejor la conocían, revelaban a una mujer que realmente intentaba, tomar el control de su historia. Heather estaba cerca de terminar sus estudios, en camino a graduarse pronto con un título en enfermería. Sus largas noches en la fábrica estaban llegando a su fin y la promesa de un nuevo capítulo era tangible. Hablaba de nuevas metas, de la posibilidad de mudarse, de pasar más tiempo siendo madre y menos tiempo intentando llegar a fin de mes. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de posibilidades. Las personas en la vida de Heather notaron el cambio. Su hermana, sus amigos y sus colegas comentaron que en las últimas semanas parecía más animada. Se mostraba más enfocada, más decidida. Se hablaba de entrevistas de trabajo, tal vez incluso de mudarse a un lugar mejor. Había invertido en sí misma y estaba dando frutos. Heather Bogle era simplemente una mujer que hacía lo mejor que podía para crear una vida mejor. Tenía esperanzas, miedos, sueños y, sobre todo, un amor por su hija que moldeaba todo lo que hacía. No era una estadística, no era un enigma. Era una madre, una estudiante, una luchadora. Luego, en la mañana del 9 de abril de 2015, no regresó a casa. A medida que las horas se convirtieron en días, las preguntas comenzaron a multiplicarse. ¿A dónde había ido? ¿A quién había visto? ¿Por qué nadie había sabido de ella? Para su familia, especialmente para su hija, el silencio era insoportable. Y en un mundo donde historias como la suya a menudo se reducen a sus momentos finales, es importante recordar quién era Heather Bogle antes de que todo cambiara. El 9 de abril de 2015 comenzó como cualquier otro día para Heather Bogle, pero en menos de 24 horas, las pequeñas y unidas comunidades del condado de Sandusky quedaron sacudidas hasta lo más profundo. En pueblos donde todos se conocen por su nombre, la violencia repentina no solo es rara, sino impensable. Eso fue parte de lo que hizo que la desaparición de Heather resultara tan preocupante. No encajaba. Ella no era imprudente. No estaba involucrada en nada peligroso. Tenía lugares a donde ir, una hija que la esperaba y un futuro por el que luchaba con todas sus fuerzas. Aquella mañana, Heather había terminado su turno nocturno en la planta de Whirlpool en Clyde, Ohio. Eran poco después de las 6 de la mañana cuando salió del trabajo, pisó la tenue luz primaveral y se dirigió al estacionamiento. Sus compañeros de trabajo no recordaron nada fuera de lo común. Sin signos de angustia, sin confrontación. Las cámaras de seguridad confirmaron que había caminado sola hacia su coche. A partir de ese momento, Heather Bogle pareció desaparecer sin dejar rastro. Cuando Heather no regresó a casa esa mañana, su familia se preocupó de inmediato.
Guardar silencio no era su estilo, especialmente cuando su hija dependía de ella para su rutina diaria. No había aparecido para recoger a Mackenzie, no respondía mensajes de texto ni llamadas y su teléfono se había apagado. Con el tiempo, la preocupación se transformó en miedo. Al anochecer del 9 de abril, Heather había sido oficialmente declarada desaparecida. La policía comenzó a revisar lugares donde Heather pudiera haber estado, pero ninguno dio resultados. Su familia imprimió volantes con su foto y los colocó por toda la ciudad, con la esperanza de que alguien la hubiera visto. Sus colegas recordaban su comportamiento en los últimos días, tratando de encontrar al menos alguna pista de que pudiera haber estado planeando desaparecer, pero no había tales señales. Todo indicaba que Heather tenía la intención de regresar a casa, como siempre. Su coche tampoco apareció en ninguno de sus lugares habituales. Las cámaras de seguridad de las calles circundantes no registraron su vehículo en movimiento. Se sentía como si simplemente hubiera desaparecido en el aire. Comenzaron a aparecer publicaciones pidiendo ayuda en las redes sociales. Y aunque al principio parecía una situación trágica, pero quizás explicable, pronto todo adquirió un tono mucho más alarmante. Con cada hora que pasaba, la tensión aumentaba. Los familiares comenzaron a llamar a amigos, colegas, exparejas, a cualquiera que pudiera saber algo. El departamento de policía formó un grupo especial para trabajar en el caso de la persona desaparecida. Pero a pesar de sus esfuerzos, no había rastro de Heather en ningún hospital, hotel o sala de emergencias. Los investigadores no tenían motivo ni sospechosos. Incluso su teléfono móvil no ofrecía esperanza. La señal desapareció casi de inmediato después de que saliera de la planta. Mackenzie comenzó a tener noches de insomnio. No entendía por qué su madre no había regresado a casa. La familia trató de mantenerse esperanzada, pero en el fondo, todos ya sentían que algo terrible había ocurrido. Personas que antes no habían conocido a Heather comenzaron a preocuparse por su destino, compartiendo publicaciones y uniéndose a la búsqueda. Y entonces, apenas 24 horas después de su desaparición, llegó una llamada que cambió el rumbo de la investigación. Al día siguiente, 10 de abril de 2015, la policía recibió una llamada desde un parque de casas rodantes en la cercana localidad de Clyde. Uno de los residentes notó un Chevrolet negro desconocido estacionado en el aparcamiento. Sus ventanas estaban empañadas. El conductor no aparecía por ninguna parte. El coche había estado allí por un tiempo, sin moverse. Cuando la policía llegó para investigar, determinaron rápidamente que el vehículo pertenecía a Heather Bogle. Pero lo que encontraron en su interior destrozó la sensación de seguridad de la comunidad. El cuerpo sin vida de Heather fue descubierto en el maletero de su propio coche. Estaba fuertemente comprimida en el espacio, colocada de una manera que sugería que se había hecho un gran esfuerzo por ocultarla. El maletero estaba cerrado con llave. El coche en sí estaba cuidadosamente estacionado, como si quien lo hubiera dejado allí hubiera tenido mucho cuidado de no atraer atención. El estado del cuerpo de Heather generó inmediatamente preguntas. Aunque esta es una historia que tratamos con cautela, es importante comprender la gravedad de lo que los investigadores hallaron. Heather había sido brutalmente golpeada. Su piel mostraba signos de traumatismo por objeto contundente. Sus uñas estaban cortadas de forma antinaturalmente corta. Su cabello había sido recortado de manera brusca, y su cuerpo había sido restregado, como si alguien hubiera intentado borrar pruebas para limpiar la escena. Había recibido 2 disparos, de una manera que sugería violencia calculada más que un arrebato de ira aleatoria. La forma en que había sido tratada le indicó a los investigadores que no se trataba de un acto impulsivo. Fue metódico, controlado, personal. La ubicación del coche solo profundizó el misterio. El parque de casas rodantes estaba escondido fuera de las carreteras principales, no lejos de donde Heather trabajaba. No era un lugar al que soliera ir. Las personas que vivían cerca no reconocieron el coche ni escucharon o vieron nada fuera de lo común. Ningún sonido, ninguna señal de lucha. Solo un coche estacionado, permaneciendo en silencio en la niebla temprana de la primavera.
A medida que se difundía la noticia del hallazgo, el miedo de la comunidad se convirtió en dolor y confusión. ¿Cómo podía ocurrir algo tan cruel, tan deliberado, a alguien como Heather? ¿Quién pudo haberlo hecho y por qué? La policía ahora tenía un caso de asesinato y sabían desde el principio que la presión sería enorme. Heather no era una desconocida, era la hija de alguien, la madre de alguien, una persona que trabajaba junto a amigos y vecinos. El público quería respuestas y las quería rápido. Los forenses registraron el coche, tomaron muestras del maletero, analizaron ADN, verificaron huellas dactilares y fibras. El cuerpo fue enviado a una autopsia. Tomó tiempo obtener los resultados completos, pero los primeros indicios apuntaban a una cosa. Quien hizo esto sabía cómo no dejar pistas evidentes. No había sospechosos inmediatos. El teléfono de Heather estaba desaparecido. Su bolso también. Pero no había señales de robo como motivo. Su coche no había sido saqueado. Sus cuentas bancarias no habían sido tocadas. No había evidencia de que la hubieran asaltado. En cambio, los investigadores comenzaron a observar más de cerca su vida personal. Las personas que conocía, en quienes podía confiar. Heather había estado recientemente en una relación romántica, una que sus amigos describían como intermitente y posiblemente volátil. Algunos especulaban que había habido discusiones, tensiones, celos. La policía tomó nota y comenzó a interrogar a personas de su círculo cercano. Uno por uno, amigos, compañeros de trabajo y familiares fueron llamados a declarar. El caso crecía. Se consideraba cada posibilidad. ¿Era este un crimen pasional? ¿Fue alguien de su pasado? ¿Un ex? ¿Un compañero de trabajo? ¿Un desconocido? ¿Alguien que conoció en línea? Pero no era tan sencillo. Quien cometió este crimen había tomado medidas para ocultar su identidad. La evidencia física había sido borrada, o al menos se había intentado. La ubicación de su coche parecía deliberada. El teléfono de Heather nunca fue encontrado, lo que significaba que no había señales de GPS, mensajes recientes o llamadas que pudieran haber orientado la investigación. Y había algo más que hizo que los detectives se detuvieran a reflexionar. La naturaleza calculada del crimen no coincidía con ningún incidente reciente en el área. No había homicidios similares, ni casos abiertos que reflejaran este nivel de violencia metódica. No se trataba de alguien actuando por impulso. Parecía que alguien había hecho esto o algo parecido antes. Una autopsia confirmó la horrenda causa de la muerte. Heather murió a causa de 2 disparos en el torso. El informe forense también señalaba otras lesiones, hematomas, abrasiones y marcas de haber sido atada. Pero el momento exacto de esas lesiones seguía sin estar claro. Lo que sí estaba claro era que no había muerto rápidamente ni en paz. Sus últimos momentos estuvieron llenos de miedo y dolor, aunque la secuencia exacta permanecía envuelta en misterio. En la escena, el parque de casas rodantes se había convertido en un improvisado centro de actividad policial. Los agentes registraban la zona, esperando encontrar una pista, un testigo, una cámara, cualquier cosa. Pero en un área donde pocas personas tenían cámaras de seguridad y menos aún estaban despiertas en la madrugada, había poca información. El coche no tenía daños, ni señales de entrada forzada. Los investigadores creían que Heather había entrado en el coche voluntariamente o que nunca había salido de él. Eso señalaba a un sospechoso que probablemente conocía, un rostro que reconocía, alguien que tenía acceso a ella, que podía acercarse sin generar alarma. Pero a medida que pasaban los días y la investigación se estancaba, el asombro de la comunidad se convirtió en decepción. En línea, aficionados a la criminología comenzaron a especular. La gente comenzó a susurrar nombres. Los rumores comenzaron a extenderse. Algunos verdaderos, otros nacidos del miedo. La oficina del sheriff ofreció una recompensa por información.
Las estaciones de noticias locales cubrían la historia cada noche. La familia de Heather suplicaba ayuda. Su hermana, devastada, se presentó ante las cámaras rogando al público por respuestas. «Ella no merecía esto», dijo con la voz temblorosa. «Solo queremos justicia. Queremos saber quién le hizo esto». Pero tras bastidores, los investigadores estaban bajo una presión creciente y comenzaban a aparecer grietas. En su prisa por llevar a alguien ante la justicia, la policía pronto comenzó a enfocarse en sospechosos que, en retrospectiva, nunca encajaron con los hechos. Y mientras el público pensaba que el caso estaba a punto de resolverse, la verdad era mucho más complicada. El verdadero asesino seguía en libertad, y la investigación estaba a punto de tomar un giro que plantearía serias preguntas. Preguntas no solo sobre quién mató a Heather Bogle, sino sobre cómo el propio sistema casi permitió que se saliera con la suya. El investigador principal era el detective Sean O'Connell, un oficial experimentado con reputación de tenacidad e instinto fuerte. Desde fuera, parecía el hombre adecuado para el trabajo. Pero con el paso de las semanas, lo que comenzó como una búsqueda esperanzadora de la verdad, lentamente se transformó en una historia de advertencia, una de visión de túnel, mal juicio y de los peligros de cuando la presión supera al proceso. Desde el principio, el detective O'Connell creyó que la clave para resolver el caso estaba en las relaciones personales de Heather. Y eso no era necesariamente una mala pista. Estadísticamente, la mayoría de los asesinatos involucran a alguien que la víctima conocía. Pero lo que siguió fue una serie de errores que no solo descarrilaron la investigación durante años, sino que también casi permitieron que el verdadero asesino escapara por completo. O'Connell se centró en 3 personas del círculo de Heather, todas mujeres. Una era una pareja sentimental reciente de Heather, una mujer con la que había estado saliendo durante meses antes de su muerte. La relación, según se informó, había terminado en términos no especificados. Otra era una mujer con la que Heather supuestamente había intercambiado mensajes en el pasado. La tercera era una amiga. O'Connell llegó a convencerse de que estas mujeres, individualmente o juntas, estaban involucradas en la muerte de Heather. Pero no había pruebas físicas que respaldaran esta teoría. No había ADN, ni huellas dactilares, ni testimonios presenciales, ni rastros digitales que las vincularan con el crimen. Aún así, O'Connell siguió obstinadamente esta pista. Alegaba celos, traición, inestabilidad emocional, y se apoyaba fuertemente en el motivo, dejando poco claro el asunto de los medios y la oportunidad. Las familias de las mujeres implicadas pronto se preocuparon. Afirmaban que sus hijas estaban siendo señaladas injustamente y sin motivo. En un momento dado, las fuerzas del orden nombraron públicamente a una de las mujeres como sospechosa, una decisión que generó fuertes críticas, especialmente cuando quedó claro que las pruebas en su contra eran circunstanciales en el mejor de los casos. Lo que O'Connell no reveló, al menos al público, fue que las pruebas forenses ya habían comenzado a contar una historia diferente. El ADN encontrado en el cuerpo de Heather no coincidía con ninguna de las mujeres bajo investigación. De hecho, no coincidía con ninguna base de datos policial conocida en ese momento. Sin embargo, en lugar de ampliar el alcance de la investigación, O'Connell redobló sus esfuerzos. Continuó persiguiendo a las mujeres que había señalado, ignorando o minimizando, según se informó, las inconsistencias forenses. La teoría, al parecer, se volvió más importante que el hecho. Con el tiempo, las tensiones internas dentro del departamento se volvieron demasiado grandes para ser ignoradas. Surgieron preguntas, no solo del público, sino también desde dentro del sistema de justicia. Los fiscales, incapaces de avanzar sin pruebas claras, comenzaron a preocuparse cada vez más por la dirección del caso. Y la familia de Heather, aunque desesperada por justicia, empezó a inquietarse por la falta de avances y la investigación aparentemente unilateral. Entonces llegó el punto de inflexión. En 2017, se lanzó una revisión interna sobre la conducta del detective Sean O'Connell. Lo que los investigadores encontraron fue profundamente inquietante. Al parecer,
O'Connell había ocultado pruebas, incluidos resultados de ADN, que apuntaban en otra dirección distinta a sus principales sospechosas. Falsificó declaraciones de testigos, omitió hechos clave en sus informes y no siguió pistas creíbles que no encajaban en su teoría. El propio proceso destinado a descubrir la verdad había sido comprometido por la intención equivocada de manipular las pruebas para que encajaran en una narrativa, independientemente de si era correcta. O'Connell fue apartado del caso. Poco después, fue acusado de manipulación de pruebas y obstrucción a la justicia. En 2018, se declaró culpable y fue condenado a prisión. Un momento raro y aleccionador en el que un agente de la ley fue responsabilizado por socavar activamente una investigación de asesinato. Para la gente del condado de Sandusky, el descubrimiento fue impactante. No solo habían asesinado a una joven madre, sino que el hombre asignado para resolver el crimen había desviado el caso durante 2 años críticos. Y mientras tanto, el verdadero asesino seguía libre. Tras el despido de O'Connell y el colapso del caso, un nuevo equipo de investigadores se hizo cargo. Comenzaron volviendo al inicio, revisando las pruebas, el informe de la autopsia, los rastros digitales, las entrevistas con testigos y, lo más importante, las pruebas forenses. Fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Mientras los nuevos detectives examinaban las pruebas de ADN, identificaron un perfil masculino en el cuerpo de Heather, uno que había permanecido sin coincidencia durante años. Pero ahora, con acceso a bases de datos más amplias y pruebas más avanzadas, surgió una pista potencial. El ADN coincidía con un hombre llamado Daniel Myers, un compañero de trabajo tranquilo y discreto de Heather en la planta de Whirlpool. Era alguien que había desaparecido por completo de la vista durante la investigación inicial. No había motivos para sospechar de él. No existían conexiones obvias fuera del lugar de trabajo, ni antecedentes de condenas que lo vincularan con conductas violentas. Nunca había sido interrogado, ni llamado, ni siquiera mencionado. Y sin embargo, su ADN ahora estaba indiscutiblemente vinculado al cuerpo de Heather. Los detectives se enfocaron en Myers, indagando en su pasado. Lo que encontraron fue casi de inmediato alarmante. Daniel Myers tenía un historial que no había sido investigado a fondo. Acusaciones de violencia doméstica, conductas controladoras y un lado oscuro que había pasado en gran medida desapercibido. Una vez había sido interrogado años atrás en relación con una muerte sospechosa, aunque nunca se presentaron cargos. Quienes lo conocían lo describían como manipulador, un hombre capaz de mantener la calma mientras ocultaba algo mucho más siniestro bajo la superficie. La teoría de que Heather había sido asesinada por alguien en quien confiaba, alguien con quien trabajaba, hizo añicos las suposiciones anteriores. No se trataba de un triángulo amoroso. No fue un acto espontáneo de celos. Fue algo mucho más siniestro. Un asesinato calculado y premeditado cometido por alguien que se ocultaba a plena vista. 2 años de pistas falsas, tiempo perdido y oportunidades desperdiciadas. Pero ahora había impulso. Había claridad. Y había esperanza de que la justicia finalmente pudiera estar al alcance. A medida que el caso avanzaba hacia el juicio, los fiscales se preparaban para presentar su acusación. La verdad, enterrada durante mucho tiempo bajo falsas suposiciones, comenzaba finalmente a emerger. Cuando Daniel Myers fue arrestado y acusado del asesinato de Heather Bogle a principios de 2017, la historia ya había adquirido una resonancia inquietante en el condado de Sandusky. Lo que comenzó como un crimen atroz pronto se convirtió en una lección de cómo la justicia puede retrasarse, no por falta de pruebas, sino por las peligrosas consecuencias de perseguir al sospechoso equivocado. Ahora, después de 2 años de desvíos, un nuevo equipo de investigadores había reunido lo que creían que era la prueba concluyente contra el hombre que estaban seguros había acabado con la vida de Heather. Pero antes de que pudiera comenzar el juicio, el sistema de justicia tuvo que desentrañar el daño causado durante la investigación original. La mala conducta del detective Sean O'Connell había puesto en duda casi todos los elementos del caso. Hubo que reexaminar pruebas, volver a revisar entrevistas antiguas y adaptar las estrategias legales.
Los fiscales tenían que asegurarse de que el tribunal no solo condenara al hombre correcto, sino que la condena resistiera el escrutinio legal. La integridad del caso era ahora tan importante como su resultado. Daniel Myers, acusado de homicidio capital y varios cargos relacionados, se declaró inocente. Su defensa argumentó que la presencia de su ADN no significaba necesariamente que hubiera cometido el asesinato. Sugirieron que el contacto podría haber ocurrido antes o a través de una transmisión secundaria. Pero para los fiscales, ese argumento era irrelevante. Heather no tenía ninguna relación personal conocida con Myers. No había pruebas de que hubieran comunicado, enviado mensajes o tenido contacto fuera del lugar de trabajo. Myers nunca había sido visto con Heather en un contexto que explicara la naturaleza íntima del ADN encontrado en su cuerpo. Para el Estado, el caso era escalofriantemente simple. Daniel Myers, un hombre con un pasado oscuro y un hábito de control y manipulación, había puesto a Heather Bogle en la mira. Esperó hasta que ella estuviera vulnerable. Justo después de un turno de noche, probablemente cansada, desprevenida y sola. Los investigadores creían que él la atrajo hacia un área apartada, la ató y llevó a cabo un ataque brutal y premeditado. Luego intentó borrar todas las pruebas, cortándole las uñas, cortándole el cabello, limpiando su cuerpo. Todo para evitar ser detectado. El juicio comenzó oficialmente en 2019, 4 años después de la muerte de Heather. Las emociones estaban a flor de piel en la sala del tribunal. La familia de Heather, muchos de los cuales vestían de morado, el color asociado con la concienciación sobre la violencia doméstica, llenaba la galería cada día. Su hermana, Jennifer Bogle, se había convertido en una defensora vocal de la justicia, hablando en conferencias de prensa, dando entrevistas y no permitiendo que la memoria de su hermana se desvaneciera. Ahora observaba cómo el hombre acusado de quitarle la vida a Heather se sentaba tranquilamente frente a un juez y un jurado. La fiscalía presentó un caso metódico y basado en pruebas. En el centro de su argumento estaba el ADN, específicamente un perfil de ADN masculino encontrado en el cuerpo de Heather que coincidía con Daniel Myers. Pero el ADN no era la única prueba. Presentaron pruebas forenses de la escena del crimen, registros telefónicos y declaraciones de personas que conocían personalmente a Myers, particularmente mujeres que describieron su comportamiento abusivo, controlador y errático en el pasado. Una exnovia testificó que Myers la había estrangulado durante discusiones acaloradas. Otra recordó cómo él la aisló de amigos y familiares, ejerciendo control psicológico y amenazándola cuando intentaba irse. Estos relatos no solo eran impactantes, sino que ayudaron a construir un patrón de comportamiento que coincidía con el perfil psicológico de alguien capaz de cometer un asesinato tan brutal y calculado. La fiscalía también enfatizó la planificación que se llevó a cabo en el asesinato de Heather. No fue un acto impulsivo. Desde la manera del crimen hasta la cuidadosa colocación de su cuerpo, todo apuntaba a la premeditación. El corte del cabello, el recorte de uñas, la limpieza de la piel. Todo se hizo para dificultar la identificación forense. Pero a pesar de esto, Myers olvidó un detalle crucial. Dejó ADN. Cuando llegó el turno de la defensa, intentaron sembrar dudas sobre la cronología y la cadena de pruebas. Argumentaron que la investigación estaba contaminada por la mala conducta previa. La manipulación de Sean O'Connell, decían, debía hacer que los jurados se cuestionaran si se podía confiar en algo. Si el detective original había manipulado el caso antes, ¿cómo podían estar seguros los jurados de que los cargos actuales no eran el resultado de los mismos problemas sistémicos? Pero los fiscales contraatacaron. Las pruebas que llevaron a Myers solo surgieron después de la destitución de O'Connell. De hecho, fue la negativa de O'Connell a considerar ese mismo ADN lo que permitió que Myers evitara el escrutinio en primer lugar. Lejos de ser parte de un caso comprometido, las pruebas contra Myers eran una hoja en blanco que los investigadores descubrieron tras corregir los errores originales. Fue una nueva investigación, con nueva supervisión, nuevos métodos y un renovado énfasis en la evidencia sobre la especulación.
El jurado escuchó atentamente mientras ambas partes exponían sus argumentos. Para muchos, los momentos más escalofriantes llegaron cuando vieron las pruebas físicas. Imágenes del coche de Heather, el maletero donde se encontró su cuerpo y los informes de la autopsia que detallaban la brutalidad del crimen. Se mostraron con moderación y cuidado, pero dejaron una cosa devastadoramente clara. Quien hizo esto había llegado a extremos no solo para destruir pruebas, sino también para destruir la dignidad. A medida que avanzaba el juicio, surgió una imagen más clara de Daniel Myers. No era solo un colega tranquilo sin antecedentes penales. Era alguien que había aterrorizado silenciosamente a las mujeres en su vida personal durante años, sin dejar rastro público pero con un cúmulo de cicatrices privadas. Uno de los testigos más poderosos de la fiscalía describió un momento en el que sintió que Myers estaba practicando su violencia contra ella, probando hasta dónde podía llegar y cuán grande podía ser su control. Cuando finalmente el jurado se retiró a deliberar, la tensión era palpable. La sala del tribunal permanecía en casi silencio, preparándose para un veredicto que había tardado 4 años en llegar. Pasaron horas. Luego, un día. Y finalmente, en el segundo día de deliberaciones, el jurado regresó. Daniel Myers fue declarado culpable de todos los cargos, incluyendo asesinato agravado, secuestro y manipulación de pruebas. Cuando se leyó el veredicto, la familia de Heather lloró en silencio. Algunos se tomaron de las manos. Otros simplemente inclinaron la cabeza. Para ellos, este no era un momento de celebración. Era un cierre largamente esperado a un camino que comenzó con un dolor inimaginable. Atravesó la traición de un sistema y terminó con la rendición de cuentas. La justicia, aunque retrasada, finalmente había llegado. En la fase de sentencia, la fiscalía pidió la pena máxima: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Citaron la naturaleza premeditada del crimen, los intentos de destruir pruebas y el patrón continuo de violencia de Myers. El juez estuvo de acuerdo. Daniel Myers fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, asegurando que nunca volvería a ser libre. En sus últimos momentos en el tribunal, Myers no ofreció disculpas ni explicaciones. Simplemente miró al frente, impasible, mientras la sala comenzaba a vaciarse.